buenos días. Voy a leer un diálogo escrito por Maurice Blanchot. No lo he pronunciado muy bien el nombre. Bueno, me acabo de despertar, ¿vale? Pertenece a este libro, La conversación infinita, publicado por Arena Libros, o editorial Arena. Y está escrito en forma de diálogo, como ya he dicho, creo. El título es Hablar no es ver. Y para distinguir un personaje de otro, del diálogo, lo que voy a hacer es levantar una mano y luego la otra, cuando hable. ¿Vale? Cada uno de los personajes. Así. No sé cómo de bien va a quedar, pero bueno. Voy a intentar también entonar un poco, hacerlo así un poco teatral. Tampoco mucho porque no me apetece demasiado. Pero bueno, ahí vamos. Querría saber lo que busca. También yo querría saberlo. ¿Esa ignorancia no es cómoda? Me temo que sea presuntuosa más bien. Siempre estamos listos para creernos destinados a lo que buscamos, por una relación más íntima, más importante que el saber. El saber borra a quien sabe, la pasión desinteresada, la modestia, la invisibilidad. He aquí todo lo que corremos el riesgo de perder únicamente por no saberlo. Pero también perderemos la certidumbre, seguridad orgullosa. Detrás de la cara impersonal y como borrada del sabio está la llama terrible del saber absoluto. Quizá, sin embargo, esa llama no deja de brillar en cualquier parte donde haya ojos. La veo incluso en los ojos sin mirada de las estatuas. La incertidumbre no basta para convertir en modestos los intentos de los hombres. Admito que la ignorancia que aquí se pone en tela de juicio sea de índole particular. Hay los que buscan con miras a encontrar, incluso sabiendo que encontrarán casi necesariamente otra cosa que lo que buscan. Hay otros cuya busca, precisamente, carece de objeto. Recuerdo que la palabra encontrar no significa en absoluto encontrar, en el sentido del resultado práctico o científico. Encontrar, y aquí hace un pequeño estudio pseudo-etimológico. Entonces, va a hablar de palabra en francés, original, ¿vale? Encontrar, trouver, es girar, voltear, rodear, tourner, dar la vuelta, faire le tour a algo, ir en derredor, aller autour. Encontrar un canto es tornear el movimiento melódico, hacerlo rodar. Aquí ninguna idea de meta, y menos todavía de detención. Encontrar es casi exactamente la misma palabra que buscar, que quiere decir dar la vuelta a. Encontrar, buscar, rodar, ir en torno a. Sí, son palabras que indican movimiento, pero siempre circulares, como si el sentido de la busca fuese curvarse necesariamente, convertida en punto de inflexión. Encontrar se inscribe en esta gran bóveda celeste que nos dio los primeros modelos de lo movedizo inmóvil. Encontrar es buscar en relación con el centro, que es propiamente lo inencontrable. El centro permite encontrar y dar vueltas, pero el centro no se encuentra. Sería la busca, tal vez esta busca temeraria que siempre querría alcanzar el centro, en vez de contentarse con actuar respondiendo a su referencia. Conclusión, a pesar de todo, apresurada. Es verdad que el movimiento rotatorio de la busca se parece al del perro, que cuando la presa está inmóvil y amenazante,
cree que la sitia cercándola, mientras que solo se mantiene bajo la fascinación del centro del que sufre su atracción. Duro. El centro, como centro, está siempre a salvo. La busca, por tanto, sería de la misma índole que el error. Errar es dar vueltas y más vueltas, abandonarse a la magia del desvío. El extraviado, aquel que ha salido de la custodia del centro, da vueltas en torno a sí, entregado al centro y ya no custodiado por él. Más exactamente, gira en torno a, verbo sin complemento. No gira en torno a algo, ni siquiera a nada. El centro ya no es el aguijón inmóvil, esa punta de apertura que despeja secretamente el espacio de la marcha. El extraviado va hacia adelante y está en el mismo punto. Se agota en el proceder, sin marchar, sin permanecer. Y no está en el mismo punto, aunque lo esté por el retorno. Eso hay que considerarlo. El retorno borra la partida. El errar no tiene camino. Es esa fuerza árida que desarraiga el paisaje, devasta el desierto, abisma el lugar. Una marcha por las regiones fronterizas y fronteriza con la marcha. Sobre todo una marcha que no abre ningún camino y no responde a ninguna apertura. El errar designa un espacio extraño en que el movimiento de ocultarse y mostrarse, ocultarse-mostrarse, empiezo. Sobre todo una marcha, la de el errar, que no abre ningún camino y no responde a ninguna apertura. El errar designa un espacio extraño en que el movimiento de ocultarse y o mostrarse de las cosas ha perdido su fuerza rectora. Allí donde estoy por error no impera la benevolencia de la acogida ni el rigor, también tranquilizador, de la exclusión. Pienso en el viejo Empédocles, expulsado por el éter hacia el mar, escupido del mar hacia la tierra, vuelto a escupir hacia el sol y por el sol arrojado de nuevo al éter. Exiliado del Dios y en el error por haberme mostrado orgulloso en el delirio de la irritación. Fin de la cita. Pero hay que ser un daemon para medirse con semejante prueba. Pequeño daemon que es promesa de hombre. Allí, sin embargo, el destierro sigue siendo exclusión. La exclusión tiene lugar en el interior de un mundo cerrado, donde por el juego de 4 rincones que lo reparte sin tregua, el ser del exilio vive sin embargo como en el afuera. El exilio bíblico es esencialmente esta salida y este reconocimiento del afuera donde la alianza se origina. El errar, a mi parecer, no cierra, no abre. Nada está cerrado y sin embargo no hay ningún horizonte. Eso no está limitado y no está a cielo descubierto. El espacio de nieve evoca el espacio del errar, tal como lo presintieron Tolstoy y Kafka. Por el errar, usted dice que las cosas ni se muestran ni se ocultan, dado que todavía no pertenecen a la región en donde ha lugar
de velarse y velarse. ¿Lo dije? Más bien diría, el errar es esta obstinación sin perseverancia, que lejos de ser la afirmación severamente continuada, se prosigue desviándola hacia lo que no es firme en absoluto. El error esencial no tiene relación con lo verdadero que carece de poder sobre él. La verdad disiparía el error en caso de encontrarlo. Pero hay una especie de error que arruina de antemano todo poder de encuentro. Probablemente errar sea esto, ir fuera del encuentro. Confieso no entender muy bien su errar. Sería de dos clases. Uno, la sombra de lo verdadero. Y otro, pero de ese otro me pregunto cómo puede uno hablar. Quizá sea lo más fácil. El habla y el errar están en familiaridad. No veo aquí más que una burla, como si usted recordara que uno no se podría engañar si no hablase. El habla, como se sabe, es el recurso e incluso etimológicamente el origen del diablo. E igualmente de la palabra baile, así como de la balística, todas obras diabólicas. Vale, o sea que habla es el origen etimológico de diablo, de baile y de balística, ¿no? Y tanto el baile como la balística son también obras diabólicas. O sea que sí están diciendo por aquí que hay una relación diabólica, ¿no?, con el habla. Bueno, continúa. Observe que las etimologías, al mostrar la fuerza chistosa del lenguaje, ese juego misterioso que no es una invitación, que es, perdón, una invitación a jugar, y por eso mismo son importantes, no tienen otra finalidad que volver rápidamente a cerrar la palabra en sí misma, como esos animales de concha que se retraen en cuanto se los inspecciona. Las palabras están en suspenso. Esta suspensión es una oscilación muy delicada, un temblor que no las deja nunca quietas. Sin embargo, también son inmóviles. Sí, con una inmovilidad más movediza que todo lo movedizo. La desorientación está manos a la obra dentro del habla, merced a una pasión de errar que no tiene medida. De este modo nos ocurre que al hablar abandonamos todas las vías y todos los caminos. Es como si hubiésemos franqueado la línea. Pero el habla tiene su camino propio, da un recorrido. En ella no estamos descaminados, sino a lo sumo en relación con los caminos de la frecuentación. Más, quizá, como si estuviésemos desviados de lo visible, sin haber regresado hacia lo invisible. No sé si lo que digo dice algo, pero no obstante es sencillo. Hablar no es ver. Hablar libera el pensamiento de esta exigencia óptica que en la tradición occidental somete desde hace milenios nuestra aproximación a las cosas y nos invita a pensar bajo la garantía de la luz o bajo la amenaza de la ausencia de luz. Le dejo que haga el recuento de todas las palabras por las cuales se sugiere que para decir la verdad es necesario pensar según la medida del ojo. ¿Usted no querría poner un sentido al otro, la escucha a la visión? No querría caer en esa trampa. Tanto más cuanto que la escritura, que es su vía propia y sin duda la primera, en este caso le fallaría. Escribir, no dar a ver el habla. Entiendo que esto está mal traducido, no sé.
escribir, no dar a ver el habla. Tendría más sentido decir, escribir no da a ver el habla, ¿no? Como que escribir no es una visualización del habla, ¿entiendes? El juego de la etimología corriente hace de la escritura un movimiento cortante, una desgarradura, una crisis. Eso es simplemente el recuerdo del instrumento apropiado para escribir, que era también apropiado para la incisión, el estilete. Sí, pero este recuerdo incisivo evoca una operación tajante, algo similar a una carnicería, una especie de violencia. La palabra carne se encuentra en la familia, lo mismo que grafía es el rasguño. Más arriba y más lejos, escribir y encorvar se unen. La escritura es esta curva que el punto de inflexión de la busca ya ha evocado y que volvemos a encontrar en el retorcimiento de la reflexión. En cada palabra, todas las palabras. Queda que hablar, como escribir, nos empeña en un movimiento separador, una salida oscilante y vacilante. Ver es también un movimiento. Ver solo supone una separación medida y mensurable. Ver es ciertamente siempre ver a distancia, pero dejando que la distancia nos devuelva lo que nos quita. La vista se ejerce invisiblemente en una pausa donde todo se retiene. Solo vemos lo que en primer lugar se nos escapa, en virtud de una privación inicial, sin ver las cosas demasiado presentes, ni si nuestra presencia en las cosas es apremiante. Pero no vemos lo que está demasiado lejos, lo que se nos escapa por la separación de lo lejano. Hay una privación, hay una ausencia, merced a la cual, precisamente, se realiza el contacto. Aquí el intervalo no impide, sino que al contrario, permite la relación directa. Toda relación de luz es relación inmediata. Por lo tanto, ver es aprehender inmediatamente a distancia. Inmediatamente a distancia y por la distancia. Ver es servirse de la separación, no como mediadora, sino como medio de inmediación, como inmediadora. En este sentido, también ver es hacer la experiencia de lo continuo y celebrar el sol, es decir, más allá del sol, lo uno. Sin embargo, no lo vemos todo. Esto es la sabiduría de la vista, aunque nunca vemos solamente una cosa, ni dos o varias, sino un conjunto. Toda vista es vista de conjunto. Queda que la vista nos retiene dentro de los límites de un horizonte. La percepción es la sabiduría arraigada en el suelo, alzada hacia la apertura. Es campesina, la percepción, en el sentido propio, plantada en la tierra y formando nexo entre el límite inmóvil y el horizonte aparentemente sin límite, pacto seguro de donde viene la paz. El habla es guerra y locura ante la mirada. El habla terrible pasa por alto
todo límite e incluso lo ilimitado del todo. Toma la cosa por donde ésta no se toma, no se ve y no se verá nunca. Transgrede las leyes, se libera de la orientación, desorienta. En esta libertad hay facilidad. El lenguaje hace como si pudiéramos ver la cosa por todos los lados. Y entonces comienza la perversión. Perdón si se escucha demasiado fuerte. Es la lavadora. Espero que aún así se me oiga por encima del ruido, ¿no? O entre el ruido. Por encima del ruido. Bueno, sí, de alguna forma sí, ¿no? Bueno, repito. En esta libertad hay facilidad. El lenguaje hace como si pudiéramos ver la cosa por todos los lados. Y entonces comienza la perversión. El habla ya no se presenta como un habla, sino como una vista liberada de las limitaciones de la vista. No una manera de decir, sino una manera trascendente de ver. La idea, en primer lugar, aspecto privilegiado, se convierte en el privilegio de lo que permanece bajo el aspecto. El novelista levanta los tejados y entrega su personaje a la mirada penetrante. Su equivocación está en tomar el lenguaje por una visión, pero absoluta. ¿Usted quiere que no se hable como se ve? Al menos quisiera que no se dé en el lenguaje una vista subrepticiamente corregida, hipócritamente extendida, mentirosa. Así pues, habría que escoger el habla o la vista. Elección difícil, tal vez injusta. ¿Por qué habría de estar separada la cosa entre la cosa que se ve y la cosa que se dice? Entre paréntesis, se escribe. En todo caso, la amalgama, creo que me he liado con las manos, no sé, bueno, da igual. En todo caso, la amalgama no será el remedio a la escisión. Ver es quizá olvidar hablar. Y hablar es extraer en el fondo del habla el olvido que es lo inextraíble por inagotable. Añado que no esperamos un lenguaje cualquiera, sino aquel donde hable el errar, el habla del desvío. Habla inquietante, habla diferente, que lleva por aquí y por allá, y ella misma difiriendo del hablar. Habla oscura, habla clara. Si la palabra claridad, al no ser la propiedad de las cosas visibles, sino audibles, aún no tiene relación con la luz. La claridad es el reclamo de lo que se hace oír claramente dentro del espacio de la resonancia. Voy a repetir esa frase. Habla oscura, dice, inquietante. Habla clara. Si la palabra claridad, al no ser la propiedad de las cosas visibles, sino audibles, porque ver no es hablar. La claridad, al no ser la propiedad de las cosas visibles, sino audibles, aún no tiene relación con la luz. La claridad es el reclamo de lo que se hace oír claramente dentro del espacio de la resonancia.
Apenas un habla, ella no descubre nada. Todo en ella está al descubierto sin descubrirse. Esto no es más que una fórmula. Sí, y no muy segura. Busco, sin lograrlo, decir que hay un habla en que las cosas no se ocultan, no se muestran, ni veladas ni desveladas. Ahí está su no verdad. ¿Habría un habla por donde las cosas fuesen dichas, sin, a partir del hecho de ese decir, llegar a la luz? Sin elevarse en el lugar donde siempre tiene lugar el aparecer. O a falta de ello, negarse a la apariencia. Un habla de tal índole que hablar no fuese desvelar mediante la luz, lo que no implica que se quisiera buscar la felicidad y el horror de la ausencia de luz. Todo lo contrario, alcanzar un modo de manifestación, pero que no fuese el del desvelamiento. Aquí lo que se revela no se entrega a la vista, sin refugiarse tampoco en la simple invisibilidad. Me temo que la palabra revelar sea impropia. Revelar, quitar el velo, exponer directamente a la vista. Revelar supone, en efecto, que se muestre algo que no se mostraba. El habla, a menos aquella a la que intentamos acercarnos, es decir, la escritura, pone al desnudo sin retirar siquiera el velo y a veces al contrario, peligrosamente, volviendo a velar, de un modo que no cubre ni descubre. ¿No ocurre así en los sueños? El sueño revela velando de nuevo. Hay en el sueño algo así como una luz, pero verdaderamente no sabemos cómo calificarla. Supone una inversión de la posibilidad de ver. Ver, en el sueño, es estar fascinado. Y la fascinación se produce cuando, lejos de aprender a distancia, somos aprehendidos por la distancia, asediados por ella. En la vista, no solamente tocamos la cosa, merced a un intervalo que nos la despeja de obstáculos, sino que la tocamos sin que este intervalo nos obstaculice. En la fascinación, quizá ya estamos fuera de lo visible, invisible. Igual entonces que en la imagen, que parece retenernos en el límite de los dos ámbitos. Quizá también es difícil hablar rigurosamente de la imagen. La imagen es la duplicidad de la revelación. La imagen es lo que vela al revelar. El velo que revela velando de nuevo, en la indecisión ambigua de la palabra revelar. La imagen es imagen en esta duplicidad, no el doble del objeto, sino el desdoblamiento inicial que permite a continuación a la cosa ser figurada. Por encima aún del doblamiento está el plegado, el giro del punto de inflexión. Esta versión siempre invirtiéndose y llevando en sí el por aquí, por allá de una divergencia. El habla de la que intentamos hablar es retorno a este primer giro, nombre que debe oírse como verbo, movimiento del girar, vértigo en donde descansan el torbellino y el salto y la caída. Observe que los nombres elegidos para las dos direcciones de nuestra lengua literaria acogen esa idea del punto de inflexión, a la que, como es justo, hace alusión más directamente la poesía por la palabra
verso, mientras que la prosa ve recto mediante un desvío que continuamente se endereza. Pero estas palabras designan solo el aspecto exterior de esas dos formas. La prosa, línea continuada; el verso, línea interrumpida que se da la vuelta en vaivén. Sin duda, pero es necesario que el darse la vuelta esté ya dado para que el habla se dé la vuelta en la torsión del verso. Esta primera vuelta, la ya dada, que permite el darse la vuelta del verso, ¿no? Esta primera vuelta, esta estructura original del punto de inflexión que se distiende más tarde en el vaivén lineal, tal cosa es la poesía. Hölderlin decía, según Saint-Clair y Bettina, cita: todo es ritmo. El destino entero del hombre es un solo ritmo celeste, igual que la obra de arte es un ritmo único. He aquí, pues, el ritmo y la rima, que es su continuación, explicados. Usted tiene razón al solicitarnos un poco de reserva. Nada está explicado ni desplegado. El enigma se ha restringido más bien en una palabra. Quise con demasiada prisa seguir la huella de aquella habla del desvío que retiene en sí la errancia de la busca. Sin embargo, el tema mismo nos desaconsejaba las prisas. El desvío no es un camino corto, y en el habla que le responde, lo esencial es la vicisitud. Se trata de tenerse y de mantener. De allí, quizá, el sentido de nuestra conversación. En este giro que es ritmo, el habla está girada hacia lo que desvía y se desvía. Es un habla exigua, ignora la precipitación, como la negativa a ir más lejos o la duda que oscila con igualdad. Ella es la más franca por atravesada. Ella es la más franca por atravesada, siempre persistiendo en la interrupción, siempre recurriendo al desvío y teniéndonos así como en suspenso entre lo visible y lo invisible, o por debajo de lo uno y de lo otro. He aquí otra cosa que difícilmente puede escucharse. ¿Qué quiere decir eso? Lo que no es visible hay que tenerlo efectivamente por invisible. Es que quizá hay una invisibilidad que todavía es una manera de dejarse ver, y otra que se desvía de todo visible y de todo invisible. La noche es la presencia de este desvío, particularmente aquella noche que es el dolor y aquella noche que es la espera. Hablar es el habla de la espera, en que las cosas son devueltas al estado latente. La espera, el espacio del desvío sin digresión, de la errancia sin error. Allí no se trata de que las cosas se muestren o se oculten, siempre y cuando al menos estos movimientos fuesen juegos de luz. Y en el habla que responde a la espera hay una presencia manifiesta que no es el hecho del día, un descubrimiento que descubre antes de cualquier hacerse la luz. Descubriendo lo oscuro por este desvío que es la esencia de la oscuridad. Lo oscuro se ofrece dentro de su sigilo al giro que originalmente rige el habla.
Pese a sus esfuerzos para que, hablando del oscuro, nos tengamos que evocar la luz, no puedo negarme a relacionar todo lo que usted dice con el día, siendo este la única medida. ¿Es esto así porque nuestro lenguaje se ha convertido abusivamente, necesariamente, en un sistema óptico que solo habla bien a nuestra vista? Me pregunto si Heráclito, cuando dice del habla sagrada que no expone ni oculta, sino que indica, no está diciendo algo sobre esto. ¿No se le podría suponer la idea que usted quisiera representar? ¿Que hay un lenguaje en que las cosas no se muestran ni se ocultan? Quizá no seamos nosotros los encargados de suponer la idea a Heráclito, sino él quien podría prestárnosla. El habla de la que aquí se trata es la que se pregunta en Delfos. Este habla a la manera de los oráculos, que son oráculos por signos, tajos e incisiones, escritura, en el texto de las cosas. No obstante, en Delfos se trata de un lenguaje que escapa de la necesidad de mostrar, escapando de la necesidad de ocultar. En ese lenguaje no se produce tal diferencia. Él ni encubre ni descubre. Hablando sin decir y sin callar. Hablando en virtud de una diferencia distinta a la de las palabras legei cuptei. Diferencia que se restringe en la palabra única que traducimos como indicar o señalar, semainei. Esta diferencia que suspende y retiene a todas las demás es también la que lleva a la palabra giro, tour en francés. En este giro, que gira hacia eso de lo cual él desvía, hay una torsión original, en donde se concentra la diferencia cuyo enmarañamiento intentan utilizar, aclarar y distender todos los modos de hablar, incluso la dialéctica. Habla silencio, palabra cosa, afirmación negación, de los cuales viven todos los enigmas que se hablan detrás de cualquier lenguaje que se habla. Por ejemplo, el habla es habla sobre un fondo de silencio, pero el silencio sigue siendo un nombre en el lenguaje, una manera de decir. O bien, el nombre nombra la cosa como diferente de la palabra, y esta diferencia solo se da con el nombre. No insisto, esto viene a decir que hablamos a partir de la diferencia que hace que al hablar difiramos de hablar. Es un simple juego de palabras. Sí, ¿y por qué no lo sería? Juega con la idea de tiempo, recordándonos que el tiempo necesariamente participa de esta diferencia y dándonos a entender que el giro del habla no es ajeno a ese giro que es el punto de inflexión de la historia y que se cumple esencialmente ahora al margen de todo presente. Luego juega con la idea de que solo hablamos por la diferencia que nos mantiene a distancia del habla, hablando solamente porque hablamos, y sin embargo, no aún. Este no aún no remite a un habla ideal, al verbo con mayúscula superior, cuya imperfecta imitación serían nuestras hablas humanas, sino que constituye la decisión misma del habla, en su no presencia, eso venidero que es toda habla considerada como presente, tanto más insistente cuanto que designa y compromete el futuro, que también es un futuro por hablar.
esa no habla, que pertenece al lenguaje y que sin embargo cada vez que hablamos esencialmente nos pone fuera del lenguaje, así como nunca estamos más cerca de hablar que en el habla que nos desvía del habla. He aquí de nuevo la rareza de este giro. Este giro hacia punto suspensivo, que es el desvío. Quien quiere avanzar tiene que desviarse y entonces realiza un curioso andar de cangrejo. ¿Sería este también el movimiento de la búsqueda? Toda búsqueda es una crisis. Lo buscado no es más que el giro de la búsqueda que da lugar a la crisis, el giro crítico. Esto es desesperadamente abstracto. ¿Por qué? Incluso diría que toda obra literaria lo es, en la medida en que pone en obra más directa y puramente el sentido de este punto de inflexión, el cual, en el momento en que ella va a emerger, la hace extrañamente oscilar. Obra donde se retiene, como su centro siempre descentrado, la desobra, la ausencia de obra. La ausencia de obra que es el otro nombre de la locura. La ausencia de obra donde cesa el discurso para que venga, fuera de habla, fuera de lenguaje, el movimiento de escribir bajo la atracción del afuera.